El sistema necesita que quieras más, siempre más. Más dinero, más cosas, más opciones, más experiencias, más todo, porque la economía entera está construida sobre la insatisfacción perpetua, sobre la idea de que nunca es suficiente, de que siempre puedes mejorar, de que siempre hay algo mejor que lo que tienes. Y mientras sigas creyendo eso, mientras sigas persiguiendo más, eres funcional, eres predecible, eres rentable. Pero el día que dices suficiente, el día que eliges menos, el día que decides que lo que tienes es bastante, ese día el sistema pierde. No pierde dinero todavía, pierde algo más importante, pierde tu deseo. Y sin tu deseo, no puede venderte nada. Sin tu insatisfacción no puede prometerte nada. Sin tu necesidad de más no puede controlarte con nada. El sistema se derrumba cuando eliges menos. No colapsa dramáticamente, no hay explosión, no hay crisis visible. Simplemente deja de funcionar contigo. Y si suficientes personas eligen menos, deja de funcionar, punto. Porque una economía de crecimiento infinito requiere consumidores insatisfechos infinitamente. Y alguien que dice, no necesito más, no es consumidor, es amenaza. Piensa en la última vez que dijiste ya tengo suficiente. No de algo específico, de todo. ¿Alguna vez lo dijiste? ¿Alguna vez miraste tu vida y pensaste, esto es bastante, no necesito más? Probablemente no, porque te entrenaron desde niño a querer más, a mejorar, a crecer, a expandir. Suficiente nunca es suficiente, bastante nunca es bastante. Siempre hay siguiente nivel, siempre hay upgrade, siempre hay algo mejor esperando. Y esa es la trampa. No te dijeron que querer más es natural. Te convencieron de que querer más es lo único natural, que conformarte es rendirte, que estar satisfecho es estancarte, que elegir menos es fracasar. Entonces, sigues persiguiendo más aunque más nunca te satisfaga, aunque más siempre traiga más insatisfacción, aunque más te aleje cada vez más de la paz que supuestamente estás buscando. Thoreau entendió esto en Walden cuando escribió sobre vivir deliberadamente. No escribió sobrevivir mínimamente, escribió sobrevivir deliberadamente, eligiendo conscientemente qué necesitas y qué no, eligiendo suficiente en lugar de aceptar la escalera infinita que te ofrecen. Y descubrió algo brutal. Necesitaba casi nada, y con casi nada era más libre que todos los que tenían más. Porque libertad no es tener opciones infinitas. Libertad es no necesitar opciones infinitas. Es poder decir esto es suficiente y sentirte en paz. Es mirar lo que tienes y no sentir que te falta. Es despertar sin la ansiedad de que deberías tener más, ser más, lograr más. Si este canal existe es porque alguien tiene que decir lo que nadie dice. Suscríbete si entiendes que suficiente es revolucionario. Te dijeron que más es mejor, que éxito se mide en acumulación, que progresar es tener más que ayer. Y aceptaste eso como verdad absoluta, como ley natural, cuando en realidad es construcción reciente. Hace 100 años la gente no vivía así. Hace 200 años, el concepto de consumo como identidad no existía. La idea de que tu valor depende de cuánto tienes es invención moderna, diseñada, intencional, rentable, y funciona porque confunde necesidad con deseo. Te hace creer que todo lo que deseas es algo que necesitas, que querer es lo mismo que requerir, que el impulso de comprar es señal de que te hace falta, cuando en realidad son cosas completamente diferentes. Necesitas muy poco para vivir: agua, comida, techo, ropa básica. Todo lo demás es deseo, y el deseo es infinito. Nunca se satisface, solo se pospone, solo se redirige hacia el siguiente objeto. Por eso nunca llegas, por eso siempre falta algo. No porque no tengas suficiente,
sino porque estás persiguiendo deseo disfrazado de necesidad. Y el deseo no tiene suficiente. El deseo no tiene bastante. El deseo solo tiene más, siempre más, infinitamente más. El movimiento de simplicidad voluntaria que estudió Duane Elgin en los años 70 identificó algo clave. Simplificar lo material no es privación, es liberación. No es tener menos, es necesitar menos. Y cuando necesitas menos, tienes más. Más tiempo, más paz, más libertad, más vida que realmente te pertenece. Pero nadie te enseña eso. Te enseñan lo contrario. Te enseñan que simple es pobre, que menos es fracaso, que reducir es retroceder. Y mientras pienses así, mientras menos te dé miedo, vas a seguir persiguiendo más, aunque más te esté matando lentamente. Aplicación directa. Cuenta cuántas cosas compraste este año. No solo las grandes, todo. Ropa, comida que tiraste, suscripciones, objetos pequeños, apps, experiencias, todo. Ahora pregúntate, ¿cuántas de esas cosas realmente necesitabas? ¿Cuántas usaste más de una vez? ¿Cuántas mejoraron tu vida de forma significativa? La respuesta te va a incomodar, porque la mayoría de lo que compraste no era necesario, era deseo, era impulso, era el sistema funcionando perfectamente contigo. Erich Fromm escribió en Tener o Ser que la orientación al tener convierte a las personas en recipientes vacíos que constantemente necesitan llenarse, pero llenarse nunca funciona, porque no importa cuánto pongas en el recipiente, sigue siendo recipiente vacío, sigue necesitando más. La única forma de dejar de necesitar más es dejar de ser recipiente, dejar de identificarte con lo que tienes, dejar de medir tu valor por tus posesiones. Pero eso requiere algo que el sistema no puede tolerar. Requiere que elijas menos, conscientemente, deliberadamente, no porque no puedas tener más, sino porque más no te interesa, porque descubriste que menos es suficiente, que menos es liberador, que menos te devuelve tu vida. Había alguien, llamémosle Daniel, 32 años, ingeniero en empresa tech, buen sueldo, departamento nuevo, coche del año, todo lo que supuestamente debía querer, y lo tenía. No estaba persiguiendo, ya había llegado, ya tenía las cosas, ya había logrado el nivel que todos buscan, y se sentía vacío, no deprimido, no en crisis, solo vacío, como si todo lo que logró no fuera lo que pensaba que sería, como si el premio al final de la carrera fuera solo permiso para seguir corriendo. Su día típico: despertaba a las 6, alarma, gym porque hay que mantenerse, ducha rápida, desayuno viendo noticias, manejar 40 minutos al trabajo, 9 horas en oficina, manejar 40 minutos de vuelta, cena frente a Netflix, dormir, repetir, fin de semana, compras, lavar el coche, ordenar el departamento, salir con amigos a lugares caros, lunes otra vez. Y en algún punto de esa rutina, en algún momento entre el gym y el trabajo y el Netflix, Daniel se preguntó, ¿esto es todo? ¿Esto es lo que estaba buscando? ¿Esto es el éxito? Un día hizo inventario, no solo de cosas, de tiempo. Calculó cuántas horas pasaba manteniendo su vida, manteniendo el departamento limpio, manteniendo el coche funcionando, manteniendo la ropa ordenada, manteniendo las suscripciones activas, manteniendo las relaciones sociales, manteniendo la imagen de que todo está bien. 50 horas a la semana trabajando, 10 horas cuidando el departamento, 5 horas en mantenimiento del coche, 3 horas comprando cosas, 2 horas organizando cosas, 2 horas buscando cosas que perdió entre todas las cosas, 72 horas a la semana manteniendo una vida que no lo hacía feliz. ¿Cuántas horas le quedaban para vivir? 96 horas a la semana si no duermes, menos 8 horas de sueño al día,
56 horas. Menos las 72 de mantenimiento. Le quedaban menos de cero. Estaba viviendo en déficit existencial, gastando más vida de la que tenía, robando horas del sueño, de la salud, de la cordura para poder mantener todo lo que tenía. Y descubrió algo. Contó todo lo que tenía y descubrió que usaba el 20%. El resto estaba ahí, ocupando espacio, requiriendo mantenimiento, generando obligación de cuidar, limpiar, organizar, proteger. Tenía un armario lleno de ropa que no usaba. Había comprado camisas porque estaban en oferta. Tenía zapatos que le dolían los pies, pero que costaron mucho, entonces los guardaba por si acaso. Tenía trajes que usó una vez y nunca más. Tenía ropa deportiva para deportes que no practicaba. Tenía aparatos electrónicos que nunca tocaba. Una tablet que compró para leer y nunca leyó. Unos audífonos caros que usaba para el gym, pero había mejores. Entonces compró otros, pero guardó los primeros. Una cámara profesional que iba a usar para aprender fotografía, pero nunca aprendió. Un smartwatch que le decía cuántos pasos daba, como si necesitara un aparato de $300 para saber que camina. Tenía muebles que no necesitaba. Una mesa de comedor para 6 personas cuando siempre comía solo. Un sillón carísimo que era incómodo, pero se veía bien. Un escritorio gigante que ocupaba medio cuarto. Estantes llenos de libros que compró para impresionar y nunca leyó. Decoración que compró porque el espacio se veía vacío sin cosas. Y lo más brutal, se dio cuenta de que trabajaba para mantener cosas que no usaba. Que pasaba 9 horas al día en oficina para poder pagar un departamento donde solo dormía. Para poder tener un coche que solo usaba para ir a trabajar. Para poder comprar cosas que solo servían para llenar el vacío que le generaba trabajar tanto. El círculo perfecto. Trabajas para tener, tienes para llenar. Y necesitas trabajar más para mantener lo que tienes. No hay salida dentro de la lógica, porque la lógica está diseñada para encerrarte, para que nunca digas suficiente, para que siempre haya algo más que necesitas para estar completo. Entonces, Daniel hizo algo radical. Empezó a soltar, no dramáticamente. No se deshizo de todo en un día. Simplemente empezó a preguntarse con cada cosa, ¿esto agrega algo a mi vida? Y si la respuesta era no, lo soltaba, lo vendía, lo donaba, lo tiraba, sin ceremonia, sin attachment emocional, solo lo soltaba. Primera semana, ropa, sacó todo del armario, todo, y separó. Lo que usó en el último mes aquí, lo que no usó en el último mes allá, y la pila de lo que no usó era 3 veces más grande que la pila de lo que usó. Entonces agarró la pila grande y la metió en bolsas. 20 bolsas de ropa, 20 bolsas de cosas que compró pensando que iba a usar y nunca usó. 20 bolsas de decisiones malas convertidas en peso muerto en su armario. Las donó, todas. Y cuando volvió a su departamento algo había cambiado. El armario se veía vacío y se sentía bien, como si el espacio vacío fuera espacio para respirar, como si cada objeto que sacaba liberara aire que estaba atrapado. Segunda semana, cocina. Daniel casi no cocinaba. Comía fuera o pedía delivery, pero tenía cocina completa. Ollas que nunca usó, sartenes de todos los tamaños. Aparatos eléctricos para hacer waffles, para hacer paninis, para hacer smoothies, para hacer todo excepto cocinar de verdad. Tenía platos para 12 personas, copas para vino que nunca tomaba, cubiertos finos que nunca usó. Dejó una olla, un sartén, 2 platos, 2 vasos, 2 cubiertos. Lo demás, fuera. Y descubrió algo. Con menos opciones, era más fácil decidir. Antes pasaba tiempo eligiendo qué olla usar. Ahora solo había una. Antes perdía platos en el fregadero. Ahora solo tenía 2, entonces tenía que lavarlos. Menos opciones, menos decisiones,
menos energía desperdiciada. Tercera semana, sala. Daniel tenía sillón grande, mesa de centro, estantes, decoración, plantas que se morían porque se olvidaba de regarlas. Y se dio cuenta, nunca usaba la sala. Se sentaba ahí para ver TV. Eso era todo. Entonces vendió el sillón grande, compró uno pequeño, vendió la mesa, quitó los estantes, tiró la decoración, dejó las plantas morir y las tiró también. La sala quedó con un sillón, una TV, nada más. Y era suficiente. No era Pinterest, no era revista de decoración, no impresionaba a nadie, pero era suficiente. Y por primera vez podía ver el suelo, podía caminar sin esquivar cosas, podía limpiar en 10 minutos. El espacio era suyo otra vez, no un museo de cosas que compró para demostrar que tenía buen gusto. Cuarta semana, tecnología. Aquí dolió más, porque tecnología es identidad para ingeniero. Si no tienes los últimos aparatos, ¿eres qué tipo de ingeniero? Daniel tenía laptop nueva, tablet, smartwatch, audífonos caros, teclado mecánico, mouse gamer aunque no jugaba, monitor curvo gigante, todos los cables y adaptadores y accesorios. Se quedó con la laptop, vendió todo lo demás. Y la productividad no bajó, trabajaba igual, tal vez mejor, porque no tenía la distracción de revisar su smartwatch cada 5 minutos, no tenía la tentación de cambiar entre dispositivos. Solo tenía una herramienta, y esa herramienta hacía todo lo que necesitaba. 2 meses después de empezar, Daniel había soltado el 60% de lo que tenía. Su departamento se veía vacío. Sus amigos que lo visitaban preguntaban si se estaba mudando, pero no se estaba mudando, simplemente estaba soltando, y con cada cosa que soltaba, sentía más espacio, no solo físico, mental, emocional, como si cada objeto que salía de su vida liberara energía que estaba usando para mantenerlo ahí, porque eso es lo que nadie te dice sobre las cosas. Todas requieren energía. Mental, emocional, física, energía para recordar que las tienes, energía para decidir si las usas, energía para mantenerlas, energía para buscarlas cuando las pierdes entre todas las otras cosas, energía para protegerlas, energía para preocuparte por ellas. Y Daniel se dio cuenta, había gastado años de energía en objetos, energía que podía haber usado para vivir, para pensar, para crear, para existir sin la carga constante de mantener un inventario mental de todo lo que poseía. Sus amigos no entendían. ¿Por qué vendes tu coche si puedes pagarlo? Porque no lo necesito. Uso transporte público, camino, tardo más, pero no gasto en gasolina, seguro, mantenimiento, estacionamiento. Ahorro $300 al mes, pero más importante, ya no tengo que preocuparme por el coche, si lo rayaron, si hay que llevarlo al mecánico, si el seguro venció, una preocupación menos. ¿Por qué te mudas a un lugar más pequeño si te alcanza para este? Porque más espacio solo me obliga a llenarlo con más cosas, porque limpiar toma la mitad del tiempo, porque el alquiler es menor, porque menos metros cuadrados significa menos espacio que requiere atención, menos espacio que demanda ser llenado, menos espacio que me hace sentir que me falta algo. ¿Por qué rechazas el ascenso si significa más dinero? Porque más dinero significa más responsabilidad. Más responsabilidad significa más horas significa menos vida, y ya calculé con mis gastos actuales. No necesito más dinero, necesito más tiempo, y el tiempo no se compra con más dinero, se roba con menos necesidad. No entendían, porque para ellos menos era fracaso, menos era rendirse, menos era admitir que no pudiste con más, y tal vez tenían razón, tal vez Daniel no podía con más, o tal vez descubrió que más no valía la pena. 6 meses después de empezar a soltar, Daniel vivía en un departamento de 40 metros cuadrados. No tenía coche, no tenía ropa que no usara,
No tenía aparatos que no necesitara. No tenía nada decorativo. No tenía nada por si acaso. Solo tenía lo esencial. Y lo esencial era muy poco. Su armario, 7 camisas, 3 pantalones, 2 pares de zapatos, ropa interior para una semana, un abrigo. Eso era todo, y era suficiente. Rotaba la misma ropa, la lavaba 2 veces por semana, y nunca pasaba más de 30 segundos decidiendo qué ponerse, porque solo había 7 opciones. Su cocina, una olla, un sartén, 2 platos, 2 vasos, 2 de cada cubierto, y cocinaba más que antes, porque no tenía excusa. No había 30 opciones de ollas, solo una. Entonces la usaba, y comer en casa costaba menos, y era más sano, y tomaba menos tiempo que esperar delivery. Su sala, un sillón, una TV, un estante pequeño con 20 libros que realmente leía y releía. No tenía espacio para acumular, no tenía espacio para comprar por impulso. Cada cosa nueva significaba sacar algo viejo. Entonces compraba menos, pensaba más, elegía mejor, y por primera vez en años respiraba, no metafóricamente, literalmente respiraba mejor, como si todo lo que había soltado estuviera ocupando espacio en sus pulmones, como si menos cosas significara más oxígeno, más espacio para existir sin la presión constante de mantener, organizar, proteger todo lo que tenía. Pero el costo social fue real. Sus amigos dejaron de invitarlo, porque no encajaba en sus conversaciones. Ellos hablaban de comprar departamentos. Él vivía en uno pequeño de alquiler. Ellos hablaban de cambiar de coche. Él caminaba. Ellos hablaban de vacaciones caras. Él pasaba fines de semana en parques gratuitos. No tenían nada en común ya. Perdió respeto de familia. Su madre le preguntaba cuándo iba a tener algo propio, como si alquilar fuera temporal, como si no tener coche fuera problema, como si vivir con poco fuera fase que hay que superar. Su padre dejó de hablarle de inversiones, de futuro, de planes. Lo trataba con lástima, como se trata a alguien que no entendió cómo funciona el mundo. Perdió estatus en trabajo, ya no era el que buscaba ascenso. No participaba en conversaciones sobre salarios, no se quejaba de que debían pagar más, porque a él le alcanzaba. Entonces lo veían raro, lo veían como alguien sin ambición, sin hambre, sin drive, y para los estándares normales perdió amigos, perdió respeto, perdió estatus, perdió la imagen de éxito que había construido. Perdió todo lo que supuestamente importa. Simplemente perdió, pero ganó algo que nadie podía ver. Ganó su tiempo. Trabajaba las mismas horas, pero gastaba menos, entonces podía trabajar menos. Habló con su jefe. Propuso reducir a 30 horas semanales. La respuesta fue no, porque el sistema no está diseñado para gente que quiere trabajar menos. Está diseñado para gente que siempre quiere trabajar más. El sistema económico moderno requiere crecimiento perpetuo, no puede sostenerse en estabilidad. Necesita que cada año se consuma más que el año anterior. Necesita que cada generación quiera más que la anterior. Necesita expansión infinita en un planeta finito. Y la única forma de mantener esa ilusión es manteniéndote insatisfecho, convenciéndote de que nunca es suficiente, de que siempre hay algo mejor esperando. Y funciona. Funciona increíblemente bien, porque diseñaron el sistema para que funcione. Publicidad que te hace sentir insuficiente, redes sociales que te muestran vidas mejores, cultura que equipara valor humano con valor económico. Todo está diseñado para que nunca digas suficiente, para que nunca elijas menos, para que siempre persigas más. Schumacher lo llamó "lo pequeño es hermoso" en los años 70. La idea de que escala humana, tecnología apropiada, suficiencia en lugar de crecimiento infinito podría crear sociedades más sanas, pero nadie lo escuchó,
porque lo pequeño no es rentable, suficiente no genera crecimiento, bastante no mueve la economía. Entonces siguieron vendiendo más. Y tú seguiste comprando, porque es lo que se hace, es lo normal, es lo que todos hacen, y mientras todos lo hagan, debe estar bien, debe tener sentido, debe ser el camino correcto. Pero mira a tu alrededor, mira a la gente que tiene más. ¿Son más felices? ¿Son más libres? ¿Son más en paz? ¿O son personas con más cosas pero con los mismos problemas? Con más espacio pero con el mismo vacío, con más opciones pero con la misma ansiedad de elegir. Más no resuelve nada, solo pospone, solo distrae, solo te da algo en que enfocarte que no sea el hecho de que tu vida no tiene el sentido que pensabas que tendría, que el éxito no se siente como pensabas, que llegar no se parece a lo que te prometieron. Y cuando te das cuenta de eso, tienes dos opciones. O sigues persiguiendo más esperando que en algún punto funcione, que en algún nivel de acumulación finalmente encuentres lo que buscas, o te detienes, dices suficiente y eliges menos. La mayoría elige lo primero, porque lo segundo da miedo, porque elegir menos es admitir que todo lo que perseguiste no valía la pena, que todo el tiempo que invertiste fue en dirección equivocada, que tal vez no necesitabas nada de lo que conseguiste. Y eso es aterrador, más aterrador que seguir persiguiendo, más aterrador que mantener la ilusión. Entonces siguen comprando, siguen acumulando, siguen persiguiendo, y llegan al final de su vida con casas llenas de cosas que nunca usaron, con garajes llenos de objetos que nunca necesitaron, con vidas llenas de todo excepto lo que realmente importaba: tiempo, presencia, paz, libertad. Daniel llegó a un punto donde calculó algo simple. Si reducía sus gastos a la mitad, podía trabajar la mitad del tiempo, y si trabajaba la mitad del tiempo, tendría el doble de vida, no el doble de dinero, el doble de vida, de tiempo que realmente le pertenecía, de horas que podía usar como quisiera, de días que no estaban vendidos a un empleador. Hizo el experimento, redujo todo, alquiler más barato, sin coche, sin gastos innecesarios, sin suscripciones, sin salidas caras, sin compras por impulso, solo lo esencial, y descubrió que lo esencial costaba la mitad de lo que estaba gastando, literalmente la mitad. Entonces, habló con su jefe, propuso trabajar medio tiempo. La respuesta fue no, porque el sistema laboral no está diseñado para gente que quiere menos. Está diseñado para gente que siempre quiere más, gente que está dispuesta a vender todo su tiempo, gente que acepta cualquier condición porque necesita el dinero, porque tiene gastos, porque eligió tener más. Daniel renunció, buscó trabajo medio tiempo, le pagaban menos, pero trabajaba menos, y con sus gastos reducidos le alcanzaba, no le sobraba. No estaba ahorrando para retiro, no estaba construyendo patrimonio, solo estaba viviendo, con lo suficiente, eligiendo tiempo sobre dinero, eligiendo vida sobre acumulación. Tardó 2 meses en encontrar, 2 meses sin ingresos fijos, 2 meses donde sus ahorros se derretían, 2 meses donde todos le decían que volviera, que se disculpara, que aceptara que el mundo funciona así, y no puedes simplemente elegir trabajar menos. Pero encontró un trabajo remoto, 20 horas semanales. Pagaban $1,000 al mes, menos de la mitad de lo que ganaba antes, pero con sus gastos en 600 al mes le alcanzaba. Y le sobraban 400 para emergencias. $1,000 al mes, 600 en gastos, 400 de margen. Para los estándares normales era pobreza, pero para Daniel era libertad, porque esos $1,000 costaban 20 horas de su semana, no 40, no 50 con overtime, 20.
y las otras 48 horas que tiene una semana laboral normal eran suyas, completamente suyas. Sus excompañeros pensaron que estaba loco, que había tirado su carrera por la borda, que iba a arrepentirse, que en unos años se daría cuenta de que cometió un error. Y tal vez tengan razón, tal vez en 10 años Daniel se arrepienta. O tal vez en 10 años mire atrás y vea que fue la mejor decisión que tomó, porque el arrepentimiento no viene solo de lo que hiciste, viene también de lo que no hiciste, de los años que vendiste, del tiempo que sacrificaste, de la vida que no viviste porque estabas ocupado persiguiendo más. Y ese arrepentimiento es peor, porque no tiene solución, porque el tiempo no vuelve, porque la vida ya se fue. 2 años después, Daniel seguía en su trabajo de 20 horas. Seguía viviendo en 40 metros cuadrados. Seguía caminando a todos lados. Seguía sin impresionar a nadie. Y estaba bien. No feliz en sentido Instagram, sino en paz en sentido real. Despertaba cuando su cuerpo despertaba, no cuando una alarma lo arrancaba del sueño. Trabajaba sus 4 horas, bien hechas, concentradas, sin distracciones de oficina, y el resto del día era suyo. Leía, caminaba, cocinaba, existía, sin producir valor económico, sin generar contenido, sin construir marca personal. Solo existía, y eso que antes le parecía desperdicio, ahora le parecía lo único que tenía sentido, porque todo lo demás era performance. Todo lo demás era actuar el papel de persona exitosa, y ya no tenía energía para actuar. Un día se encontró con su exjefe, en un café, por casualidad, y su exjefe le preguntó cómo estaba. Daniel dijo bien. Su exjefe dijo que lo habían extrañado, que habían pensado en él para un puesto, que podía volver. Triple del sueldo que tenía antes, puesto senior, equipo propio, responsabilidades importantes, proyectos grandes, futuro prometedor. Y Daniel escuchó toda la oferta y dijo no, sin dudar, sin considerar, sin hacer números mentales, simplemente no. Porque sabía exactamente qué significaba ese sí. Significaba volver a vender 40 horas, 50 con las juntas, 60 con los emails nocturnos. Significaba volver a despertar con alarma, volver a llegar a casa sin energía, volver a existir en los márgenes de una vida dedicada a producir. Y triple sueldo no cambiaba eso. Triple sueldo solo significaba triple presión, triple responsabilidad, triple estrés. ¿Y para qué? Para comprar más cosas que no necesitaba, para vivir en lugar más grande que no usaría, para ahorrar para un retiro donde finalmente podría vivir, cuando ya no tuviera energía para vivir. Su exjefe no entendió, pero Daniel es una oportunidad increíble. La mayoría mataría por esto, y ahí estaba la verdad. Matarían su tiempo, matarían su paz, matarían su vida, todo por un sueldo que van a gastar en compensar el hecho de que están matando su vida por ese sueldo. El círculo perfecto, el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. No gracias, estoy bien donde estoy. Y se fue, y su exjefe se quedó ahí, mirándolo irse, probablemente pensando que Daniel había perdido ambición, que había perdido hambre, que había perdido el juicio, cuando en realidad Daniel había perdido el miedo, miedo de no tener suficiente, miedo de ser visto como fracaso, miedo de quedarse atrás, y sin ese miedo, las ofertas del sistema no tenían poder. Esa noche, Daniel calculó algo. Si hubiera aceptado esa oferta, estaría ganando 6,000 al mes, 5,000 netos después de impuestos, y con su estilo de vida actual de 600 al mes, podría ahorrar 4,400 mensuales. En un año, $52,000. En 5 años, 260,000, suficiente para retirarse joven, para nunca más trabajar,
para vivir de esos ahorros el resto de su vida. El plan perfecto: trabajar duro 5 años, ahorrar todo, retirarse a los 37 y entonces finalmente vivir. El plan que todos tienen, el plan que casi nadie cumple, porque en esos 5 años compras coche nuevo, porque te mudas a lugar mejor, porque tus gastos crecen con tu sueldo y los 52,000 al año se convierten en 5,000 y el retiro a los 37 se convierte en retiro a los 65, si llegas. Pero incluso si funcionara, incluso si pudieras sostener 600 de gastos con 5,000 de ingresos, incluso si ahorraras todo, ¿vale la pena? ¿Vale la pena vender 5 años de tu vida para comprar libertad futura, cuando puedes elegir libertad ahora? Menos libertad, libertad con menos dinero, pero libertad real, presente, tuya. Daniel eligió lo segundo, no porque fuera más listo, no porque fuera más fuerte, sino porque hizo los números y decidió que 5 años de miseria para comprar 30 años de libertad no valían la pena, cuando podía tener 35 años de libertad limitada, libertad con $1,000 al mes, libertad con 40 metros cuadrados, libertad caminando, pero libertad ahora. Y esa decisión lo hacía raro, lo hacía sospechoso, lo hacía amenaza. Porque si Daniel puede vivir bien con 1,000 al mes, entonces todo el mundo trabajando por 3,000 o 5,000 o 10,000 está eligiendo, no está obligado, está eligiendo. Y esa elección dice algo, dice que prefieren más dinero a más vida, y nadie quiere admitir eso. Entonces es más fácil decir que Daniel está loco, que Daniel no entiende, que Daniel fracasó. El sistema se derrumba cuando eliges menos porque el sistema entero está construido sobre tu insatisfacción, sobre tu necesidad de más, sobre tu creencia de que nunca es suficiente. Y cuando dejas de creer eso, cuando dices esto es bastante, el sistema no sabe qué hacer contigo, no puede venderte nada, porque no necesitas nada. No puede prometerte nada, porque no quieres nada. No puede motivarte con ascensos, porque más responsabilidad no te interesa. No puede controlarte con deudas, porque no gastas lo que no tienes. No puede asustarte con escasez, porque ya elegiste tener poco. Eres inútil para el sistema. Y eso es exactamente lo que te hace libre. Byung-Chul Han escribió sobre la sociedad del cansancio, sobre cómo el sistema moderno no te obliga a producir, te convence de que quieres producir, de que tu valor está en tu productividad, de que ser exitoso es estar agotado. Y mientras creas eso, te explotas a ti mismo más eficientemente que cualquier jefe podría explotarte. Lo mismo pasa con el consumo. El sistema no te obliga a comprar, te convence de que quieres comprar, de que tu valor está en lo que tienes, de que ser exitoso es acumular, y mientras creas eso, te esclavizas a ti mismo más eficientemente que cualquier deuda podría esclavizarte. La libertad real está en romper esa creencia, en descubrir que no necesitas más, que menos es suficiente, que tu valor no depende de tus posesiones, que puedes ser completo sin tener mucho, que estar satisfecho no es estancarte, es llegar, pero llegar da miedo, porque si ya llegaste, ¿qué sigue? ¿Qué haces cuando ya no hay siguiente nivel? ¿Cómo te defines cuando no estás persiguiendo nada? ¿Quién eres cuando no eres lo que tienes? Esas preguntas asustan, porque toda tu vida te dijeron que eres lo que tienes, que tu identidad está en tus posesiones, que sin más eres menos. Entonces prefieres seguir persiguiendo, prefieres mantener la ilusión de que hay algo esperando, prefieres el cansancio conocido que la paz desconocida. Y eso es exactamente lo que el sistema necesita. Necesita que prefieras la carrera a la llegada, que prefieras perseguir a tener, que prefieras más a suficiente, porque si todos dijeran suficiente, si todos eligieran menos, el sistema colapsaría, no habría a quién venderle.
No habría a quien convencer, no habría a quien explotar con su propio deseo de más. Por eso te convencieron de que menos es pobre, de que simple es aburrido, de que suficiente es conformarse. Porque si menos fuera visto como riqueza, si simple fuera visto como sofisticado, si suficiente fuera visto como éxito, nadie querría más. Y sin gente que quiera más, no hay economía de crecimiento, no hay publicidad, no hay consumo, no hay sistema. Entonces lo protegen. Protegen la idea de que más es mejor, de que nunca es suficiente, de que siempre puedes mejorar. Y tú la defiendes. Defiendes tu propia prisión, porque admitir que estás preso significa admitir que elegiste estarlo. Y eso es más doloroso que seguir adentro. Daniel enfrentó eso, el juicio, la incomprensión, el sentimiento de que tal vez cometió un error. Días donde miraba a sus excompañeros con sus coches nuevos y sus departamentos grandes y se preguntaba si hizo lo correcto, si realmente eligió libertad o solo eligió pobreza. Pero después se despertaba sin alarma, caminaba sin prisa, trabajaba 4 horas y tenía el resto del día para él. Leía sin culpa, existía sin producir. Y se daba cuenta de que eso no tiene precio. No se puede comprar, no se puede alcanzar teniendo más. Solo se puede obtener eligiendo menos. Y algunos días valía la pena, y otros días dudaba, y la mayoría de los días simplemente vivía, sin la presión constante de que debería estar logrando más, sin la ansiedad de que se está quedando atrás, sin el miedo de que no es suficiente, porque eligió que suficiente es suficiente, y eso lo cambió todo. No hay moraleja aquí, no hay respuesta correcta, solo hay preguntas que nadie más te hará. ¿Cuánto necesitas realmente? ¿Cuánto de lo que tienes es porque lo necesitas y cuánto porque te dijeron que lo necesitabas? ¿Cuánto de tu vida estás vendiendo para pagar cosas que no te hacen más feliz? ¿Cuándo vas a decir suficiente? Porque suficiente es la palabra más revolucionaria que existe. Suficiente significa que el sistema pierde, que la publicidad no funciona, que el crecimiento se detiene, que la economía colapsa. No colapsa para todos, colapsa para ti, y tú eres el único que importa en tu vida. Y no necesitas irte al bosque como Thoreau, no necesitas vivir con $1000 como Daniel, no necesitas deshacerte de todo, solo necesitas preguntarte qué es suficiente para ti, no para tu familia, no para tus amigos, no para tu cultura, para ti. ¿Qué es bastante? ¿Qué es menos del que tienes? ¿Y qué cambiaría en tu vida si eligieras ese menos? Tal vez nada. Tal vez ya estás en tu suficiente. Tal vez ya elegiste conscientemente cuánto necesitas y estás viviendo eso. Perfecto. Entonces esto no es para ti. Esto es para quien está persiguiendo sin saber por qué, para quien tiene más pero siente menos, para quien llegó al nivel que buscaba y descubrió que no era lo que esperaba. Esto es para quien mira su armario lleno y no sabe qué ponerse, para quien gana bien, pero no le alcanza, para quien trabaja mucho, pero no vive, para quien tiene todo, excepto tiempo, para quien está cansado de perseguir, pero tiene miedo de parar. Y si eres esa persona, si reconoces esa sensación, entonces solo tienes que decidir, no cambiar todo mañana, no renunciar hoy, solo decidir que vas a empezar a cuestionar, vas a empezar a calcular, vas a empezar a preguntarte si realmente necesitas lo que tienes, si realmente quieres lo que persigues, si realmente te importa lo que te dijeron que debía importarte. Y tal vez, después de cuestionar y calcular, decides que sí. ¿Qué quieres más? Que perseguir vale la pena, que el precio es justo. Perfecto. Al menos lo decidiste consciente. Al menos sabes qué estás pagando y qué estás recibiendo. Al menos no estás en piloto automático. Pero tal vez decides que no, que más no vale la pena, que el precio es demasiado alto,
que prefieres menos con más vida que más con menos vida, y entonces tienes que actuar, no eventualmente, ahora, porque cada día que pasa es un día más vendido, un día más que nunca va a volver. Suscríbete si entiendes que este canal no está aquí para venderte minimalismo aesthetic, está aquí para decirte que menos es amenaza y que el sistema sabe que menos es amenaza. Por eso te convenció de que menos es fracaso. La pregunta final no es si puedes vivir con menos, la pregunta es si quieres vivir con más, si realmente quieres seguir persiguiendo, si realmente crees que el siguiente nivel te va a satisfacer, si realmente piensas que más va a llenar lo que menos no pudo llenar. Y si la respuesta es sí, perfecto. Sigue, persigue, acumula. Trabaja más para tener más, para necesitar más, para trabajar más. Es tu elección, es tu vida, es tu derecho decidir cómo la gastas. Pero si la respuesta es no, si ya estás cansado de perseguir, si ya te diste cuenta de que más no funciona, entonces solo tienes una opción: elegir menos, deliberadamente, conscientemente, sin esperar permiso, sin esperar que otros lo entiendan, sin esperar el momento perfecto, porque el momento perfecto no existe. El momento perfecto es una excusa para no decidir, para seguir en la carrera un día más, para posponer la vida un año más, para mantener la ilusión un poco más. El momento es ahora. La pregunta es simple: ¿estás dispuesto a elegir menos? No porque no puedas tener más, no porque seas pobre, no porque fracasaste, sino porque elegiste, porque calculaste el precio, porque decidiste que tu vida vale más que tus posesiones, porque descubriste que menos es suficiente, que menos es liberador, que menos es lo único que te devuelve tu vida. Y si no estás dispuesto, también está bien, pero entonces no te quejes, no digas que el sistema te tiene atrapado, no digas que no tienes opción, porque la opción existe, siempre existió, solo que elegir menos da más miedo que perseguir más, porque más es conocido, menos es incierto, y los humanos preferimos certeza miserable que libertad incierta, pero algunos no. Algunos eligen menos, algunos dicen suficiente, algunos se bajan de la carrera y el sistema los ve como fracaso, como advertencia, como ejemplo de lo que no debe ser, porque si fueras como ellos, si todos fueran como ellos, el sistema se derrumbaría, y tal vez debería. Tal vez un sistema que requiere tu insatisfacción perpetua para funcionar no debería funcionar. Tal vez una economía que necesita que nunca digas suficiente no merece que sigas persiguiendo. Tal vez es momento de que el sistema se derrumbe, al menos en tu vida, al menos para ti, porque al final solo tienes una vida, una sola. No hay segunda oportunidad, no hay restart, no hay modo de prueba. Esta es tu vida, y esa vida o la vives tú o la vive el sistema por ti. O eliges que es suficiente o dejas que otros lo elijan. O dices basta, o sigues hasta que tu cuerpo diga basta por ti. El sistema se derrumba cuando eliges menos. No para todos, solo para ti. Y tú eres el único que importa en tu única oportunidad de estar vivo. Entonces elige, más o menos, perseguir o llegar, acumular o soltar, sistema o libertad. La respuesta define todo. Y nadie puede responder por ti, solo tú, con tu vida, con tus decisiones, con tus consecuencias. Elige consciente, elige sabiendo, elige habiendo calculado el precio real, y después vive con lo que elegiste, sin arrepentimientos, sin excusas, sin culpar a nadie, porque fue tu elección, tu vida, tu responsabilidad y tu libertad. Sea cual sea su forma, sea cual sea su tamaño, sea cual sea su precio, es tuya, completamente tuya, y nadie puede quitártela excepto tú mismo, eligiendo perseguir más en lugar de vivir con suficiente.